En esta oportunidad vamos a hacer un review de estos walkie-talkies o radios, conocido con el nombre técnico de transceptores, de la marca Motorola, del modelo TLKR T8, y vamos a mostrar precisamente las características que tiene y por qué consideramos que es un modelo interesante para utilizar en actividades al aire libre de todo tipo. Para comenzar vamos a hablar de las características que son más visibles. Posee una antena de considerable tamaño, lo que le garantiza una conexión entre ambos aparatos de alrededor de 10 kilómetros como máximo, según el manual. Con las flechitas centrales, en condiciones normales se puede subir o bajar el volumen que escuchamos de la emisión del aparato. Vemos que tiene un display de tamaño considerable, donde lo que más destaca es la hora y la carga de la batería cuando está apagado. Para encender posee una única perilla, y con la ruedita esta, como en todas las radios, es un estándar regular el volumen de la voz que recibimos de nuestro compañero de radio. Entre las características externas más llamativas que podemos mencionar se encuentra la de que teóricamente es resistente a las salpicaduras, es decir, que puede resistir cierto nivel de agua. Otra característica es la de que se ilumina al encender el fondo, tiene una iluminación cuando está encendida la radio que desaparece cuando se apaga, para ahorrar batería. Cada uno de estos aparatos pesa alrededor de 170 gramos, es decir que no son de los más livianos, pero tampoco para nada de los más pesados disponibles en el mercado. Vale la pena mencionar que aquí podemos conectar no solo unos auriculares, sino unos auriculares con micrófono, lo que se conoce muchas veces como headset, y que también se usan normalmente en la telefonía móvil. Los conocidos habitualmente como manos libres en sí, que en realidad es el aparatito que permite utilizar esta función de manos libres a distancia. Si nosotros usamos la radio con uno de estos aparatitos, vamos a poder hablar y que automáticamente se emita sin apretar el botón, sin tener que manipular la radio, que la vamos a tener colgada en nuestro cinturón. Una linterna LED que se enciende con este botón, el botón para hablar. Aquí atrás tenemos los contactos para realizar la carga de la batería sin sacarla de la radio. La batería incluida es un paquete, como vemos ahí, de 4 baterías AAA, 4 pilas AAA. Por supuesto pueden usarse 4 pilas AAA independientes. Tiene un parlante considerable desde el cual toma la voz del usuario y al mismo tiempo emite la voz de la otra radio. Aquí posee también una entrada para una carga a través de corriente continua con 9 volts, un lugar para poder realizar un enganche y colgar la radio, y además la posibilidad de poner estos enganches para el cinturón que son removibles, que de hecho deben ser removidos para poder sacar la batería. Viene incluido evidentemente los dos aparatos con las 2 paquetes de baterías, y además viene este cargador en el cual podemos apoyar las radios para ser cargadas sin sacar las baterías, o usando este dispositivo adaptador podemos poner directamente las baterías, y las baterías pueden cargarse directamente así. Por supuesto, esto se enchufa a la corriente con este aparatito, que viene por supuesto también incluido. Entre las funcionalidades más destacables que tiene este aparatito se cuenta la de contar con 8 canales de la que se conoce como frecuencia PMR 446, que es una frecuencia de uso público que permite al mismo tiempo codificar estos canales en 121 subcódigos. ¿Qué significa esto? Que si accedemos a un canal, encendemos la radio,
podemos elegir primero entre 8 canales. Una vez elegido el canal, podemos elegir a su vez entre una gran cantidad de códigos, 120, 121. ¿Esto qué significa? Que elegido un canal y un código determinado, o un canal y un subcódigo, vamos a poder hablar en una frecuencia muy específica que va a evitar que nos crucemos muy posiblemente con la frecuencia de otras radios que hablen en el mismo tipo de código, para que nos entendamos en lenguaje normal. El rango de alcance, que es importante entre estos aparatos, es de 10 kilómetros. Eso como máximo, y lo que por supuesto depende de las condiciones geográficas y ambientales, es decir, de la meteorología, de la topografía. Siempre que transmitamos vamos a ver apretando este botón, que es el botón técnicamente se conoce como PTT, es decir, las abreviaturas de Push to Talk. Vamos a ver en el medio un iconito que indica que estamos transmitiendo, y al finalizar, al soltar, se va a escuchar un sonido que indica a la otra persona que soltamos el botón y que por lo tanto ya no emitimos, y que hace las veces de indicar el fin de la comunicación. El sonido lo indica. Por supuesto, podría desactivarse. Hay que tener en cuenta que solo se puede transmitir con el botón apretado durante aproximadamente 60 segundos. A partir de ahí vamos a ver que va a empezar a titilar y nos va a indicar que se va a cortar la transmisión, porque si nosotros queremos hablar más de ese tiempo, conviene activar la función de manos libres, que lo que hace es que al hablar automáticamente empieza a transmitir. La función de manos libres se conoce también como activación de box sin auriculares, y es algo que es interesante para utilizar sobre todo cuando nuestra actividad implica no poder estar presionando todo el tiempo este botón. Otra función interesante es la que se conoce como exploración de canales. Lo que hace esta función es explorar literalmente los 8 canales que existen, que puede leer este aparato, que puede recibir o en los que puede emitir. Aparte de eso, tenemos la posibilidad de elegir 10 alertas de tonos que podemos seleccionar. Con este botoncito de aquí, la otra radio que está ahí abajo está emitiendo un tono. Estos tonos pueden cambiarse y se pueden elegir. Hay 10 tonos disponibles. Entre los tonos que podemos elegir están los siguientes: como vemos, una gran cantidad de opciones. El Motorola TLKR T8 también cuenta con una función de vibración que se activa cuando recibimos un tono de llamada o una llamada entrante, y que nos alerta, como su nombre lo indica, vibrando en vez de con un sonido. Modo silencio lo vamos a activar. Vemos el icono que aparece ahí. Cuando se realiza una llamada, el sonido es del otro walkie, pero vemos que en este el display parpadea indicando que hay una llamada. Otra función útil que tiene este aparatito es la de lo que se conoce como supervisión de salas, es decir, que nosotros podemos dejarlo puesto en un lugar determinado y activado con esta función, y escuchar lo que se dice en ese lugar en todo momento, sin que sea necesario apretar este botón, es decir, como funcionando como manos libres, que está encendido en todo momento. Como vemos, el funcionamiento básico parte de la tecla de menú o grupo y de la tecla de canal. A partir de ahí nos movemos con las flechitas, confirmamos con OK. Las funciones a las que se puede acceder desde la tecla de menú son las siguientes: control de seteo del reloj, abreviatura de clock, monitoreo de habilitaciones, room, la referencia al power, es decir, a la batería, el ahorro de batería, el PTT, que es el sonido que suene o no cuando recibimos una llamada, que esté activado o no el sonido de las teclas, que esté activado o no el modo silencioso, que esté activado o no la vibración al entrar un aviso,
el tipo de ring o de sonido con el que va a sonar el alarma, la función de manos libres, la función de monitoreo de señales de poca intensidad y la función de escaneo de canales libres. Esas son las funciones que se hacen a través del menú. Después podemos acceder desde la tecla de canales a las siguientes funciones: elegir el canal entre uno de los 8 canales disponibles, elegir si se escuchan 2 canales a la vez, elegir la codificación del canal hasta 121 subcódigos. Adicionalmente, si dejamos presionada la tecla de menú unos segundos, vamos a acceder a grupo, al modo de grupo, lo vamos a activar. Si lo dejamos presionado otra vez, estando activado, se desactiva. La tecla de canal, si la dejamos presionada un momento, vamos a acceder a modo de cronómetro. Si la volvemos a apretar un momento, salimos del modo de cronómetro. Otra función interesante que tiene es la de bloqueo del teclado. Apretando este botón queda bloqueado, útil para que no emita sola, se indica con ese candadito que está ahí. Lo interesante del menú grupo es que nos permite hacer llamadas a todos los walkies de un grupo y recibirlas de todos los walkies de un grupo únicamente, o hacerlo individualmente a determinados walkies de ese grupo y que no se mezclen las comunicaciones entre ellos. Espero que les haya gustado este video de review y gracias por llegar hasta este punto. Sé que era un poquito largo, pero quería incluir todas las funciones y todas las características de este aparato, así que muchas gracias y nos vemos en Andiña Channel.